Recientemente han publicado un tráiler de Arizona Sunshine parte 2. Esto es importante porque este juego puede ser tranquilamente el mayor lanzamiento del año de la realidad virtual, si no la cagan. Es un juego muy querido y que se les tiene muchas ganas debido a su primera parte, que ya es icónica. Esta primera parte se lanzó en 2017, un juego estilo shooter zombie que podías jugar con un amigo para pasarte la campaña completa. Un juego muy divertido y también muy recordado por su pésimo doblaje al español. Que para que os hagáis una idea, el juego después lo cogieron y cuando salió en Meta, ese juego le cambiaron el doblaje. O sea, el doblaje en español es totalmente diferente, pero si tú lo juegas hoy en día en Steam, todavía conserva el primer doblaje. Y de verdad, cuando digo que el doblaje es malo, es que es como si lo hubiese doblado yo mismo aquí en mi casa. Vaya, buenos días, tío feo. Pero ya sabes, a veces, pues mira, estas cosas le acabas cogiendo cariño, pero no tanto como para quererlo en la segunda parte. Así que señores, les invito a que veamos el tráiler juntos para ver qué tal pinta este nuevo Arizona Sunshine 2. Hombre, verse se ve increíblemente bien, mucho mejor que la primera parte, evidentemente, ya han pasado años. You know, we've got a lot in common, you and me. We've both been alone out here. God knows Vale. how long. Oh. When we find fucking Patient Zero, Esto se nota que son imágenes gameplay, totalmente. No tiene la misma calidad que el CGI que enseñaron en el primer anuncio. Me gusta muchísimo el tono que tiene, ¿eh? Biker, he's Patient Zero. God, all this damn walking. Well, for Patient Zero, like he hasn't made me suffer enough, you know? Patient Zero, asshole motherfucker, I'm gonna fuck you up. Let's get this party going! Kaboom! Just stay with me, stay with me. No me It's gonna be jodas. okay, bud. Chiquito spoiler, ¿no? Barbecue time, baby. Uf. Uf. A ver. Mira, el 7 de diciembre lo pueden ya precomprar. A ver, espérate. Espérate porque hay muchas cosas, pasa todo demasiado rápido. Vamos a verlo de nuevo, pero vamos a ir... Me voy a ir parando en las cosas interesantes, ¿vale? Bueno, para empezar, señores, si sois menores, aléjense de este juego porque ya mira todos los motivos que nos dan para ello. Sangre y gore, humor duro, drogas, violencia, lenguaje malo, temas sugestivos, uso de alcohol y tabaco. O sea, este juego... para llevarlo a un convento. Vale, todo esto en modo historia, que hay que tener en cuenta que este modo también se va a poder jugar cooperativo como en la primera parte, ¿vale? You know, we've got a lot in common, you and me. Mola mucho la mecánica de tener un perro que te acompaña y que le puedes ordenar hacer cosas, ¿eh? Pero además que parece que te va a ir avisando cuando hay enemigos o cuando hay cosas cerradas, ¿no? Que a lo mejor puedes abrir. Bueno, ahí parece que está dando el coche como... Mira, hay algo aquí, mira. God knows how long. Ahí está. When we find fucking Patient Zero and we chop him up to carry with us. Lo que sí que parece, a simple vista, por lo menos sin probarlo aún, sino por las imágenes que estamos viendo, que los mapas no van a ser un mundo abierto, evidentemente, pero sí que parece que van a ser más grandes que en Arizona 1. O sea, más abierto. El diseño de los personajes enemigos está muy guapo, la verdad. Fucking good to get some justice. Must be the guy who bit him. Biker. Esto es una cosa que se ve aquí en el trailer, pero que no sé si va a ser así todo el juego. Quiero decir, no sé si nos irán explicando la historia del juego a base de cintas que iremos encontrando o esto es una cosa que, bueno, de un momento puntual, ¿no? He's Patient Zero. God, all this damn walking. Well, for Patient Zero. Uf, espérate. Este escenario... Uf, se ve guapo, ¿eh? Se ve guapo. Me gustaría saber si se podría interactuar con todo el inmobiliario. Que la verdad, aquí tiene pinta que con lo que puedes interactuar o lootear es la caja verde esta, porque resalta un montón, y la amarilla.
Las taquillas estas, los archivadores y tal, la verdad que no lo sé. Ojalá se pueda. Patient zero, like he hasn't made me suffer Mira, ¿ves? Abriendo una caja amarilla, aquí encuentras pues dinero, armas, munición y tal. No sé si el dinero lo puedes coger para algo o es simplemente adorno. enough, you know? Patient zero, asshole motherfucker. I'm gonna fuck you up. ¡Oh, qué guapo, tío, lo del perro! Oh. ¡Uf! ¡Buah, esto de la granada es espectacular, tío! A ver. Chus, pero es que... Uf, es que hay muchas cosas. Aquí, lo de los zombies. A simple vista, el combate general contra ellos me recuerda... Más que recordarme a un The Walking Dead Zen and Sinner, me recuerda más a un Left 4 Dead. La forma de impactar en los zombies, ¿eh? Buah, ¿ves? Lo de la granada está brutal, tío. Lo de la granada me encanta, tío. ¡Dios! Mira cómo saltan en 1000 pedazos. Y mira toda la sangre, tío. ¡Qué exageración! Ya os digo, esto me recuerda mucho más a un Left 4 Dead que a un The Walking Dead Zen and Sinner. Digo el tema del impacto de los zombies, no en el estilo juego, porque el estilo juego tiene pinta que es más pausado que un Left 4 Dead. De hecho, el Left 4 Dead sería más parecido al After the Fall, o al revés, mejor dicho, el After the Fall al Left 4 Dead. Aquí un poquito de historia. Que yo tengo una duda aquí con el tema del perro, es que si al final va a tener campaña cooperativa... Claro, es que, a ver, es verdad, esta es otra. Dice que el juego va a tener cooperativo, pero... No sé si va a tener campaña cooperativa como tal o va a ser unas misiones aparte. Si ustedes tenéis información o cualquier otra cosa de lo que yo estoy comentando aquí que no he dicho por lo que sea o porque no lo habré visto, no estoy al tanto, ustedes déjenmelo en los comentarios que luego lo leo todo, ¿vale? Igual que vuestras opiniones y todo esto. Porque lo que quiero decir con esto es que si la campaña es cooperativa también, ¿qué va a pasar con el perro? ¿Va a haber 2 perros? ¿Quién maneja el perro? ¿Va a haber uno? ¿Lo maneja solo el primer jugador? ¿Cómo va a ser eso? El segundo jugador va a ser un jugador que aparece como NPC y luego lo va a poder manejar otra persona. No sé, tengo mis dudas con eso. Stay with me. It's gonna be okay, bud. Ay, yo no creo que muera el perro aquí, nada más empezar, que menos te lo pongan en el tráiler. Lo que la verdad que está hecho mierda. It's gonna be okay. Mira, tiene escalada. ¿Veis lo que os digo de Left 4 Dead? Esto me recuerda muchísimo a Left 4 Dead, tío. Dejadme en los comentarios si no os parece, o sea, ¿qué os parece a ustedes esto? Pero mirad. Oh, sí, tío. Lo del perro en el carro, con la música esta y tal, con el gorro mexicano. Wow, 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 wow. ¿Y este nivel? Habrá un nivel que vamos en un tren, masacrando. Pues mira que en Medal of Honor la fase que más me gustó de todas las que jugué es precisamente una que vas en un tren y me parece una idea bastante guapa y que puede quedar muy bien aquí, ¿eh? ¡Buah, el lanzallamas, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! También hay como mucha variedad de zombies, ¿no? Y de indumentaria que llevan. Esto ya aparte de la historia. ¡Uf! Le tengo unas ganas a este juego que no son ni medio normal. Este juego va a salir para MetaQuest, como estáis viendo, PlayStation VR 2, Steam VR y Pico. Este vídeo lo publicó IGN, pero no creo que no dicen en ningún momento de qué versión es. Creo. Sí, que supongo que será PC. Si no lo dicen, suele ser PC. Uf, pues tengo ganas de ver cómo... Blah, blah. ¿Ves? Entiendo que este sería como el segundo jugador, ¿no? Por las animaciones y tal. Parece que este es el segundo jugador y la linterna aquí. ¿Ves? Sí, juega con Fred Friends. Lo de Fred era un... El tío en el primer juego llamaba a todos los zombies Fred. Y ya se quedó, pues bueno, eso lo siguen explotando aquí. A ver. Wow. Puedes obtener esto si haces la pre-order. Skin y cosas de esas. Bueno, a ver, lo que hemos visto, un juego que parece que va a coger lo que hizo grande Arizona Sunshine 1 y lo va a mejorar en todo, a simple vista. Parece que lo vuelvo a decir, no lo he probado. He visto algún otro vídeo de gente que lo ha probado un poquito y tal y comentó sus impresiones también.
Pero yo no lo he probado. Entonces, lo que os puedo decir es que lo que me parece a mí, por lo menos por este tráiler, por lo que dan a entender, es momentos de acción desenfrenada, muchísimo gore. Han mejorado muchísimo el desmembramiento o el impacto de balas en los zombies, que me recuerda, lo he dicho 20 veces y lo vuelvo a decir, que me recuerda mucho al Left 4 Dead. Escenarios más amplios, más grandes, así que es posible que premien un poquito la exploración. Yo no me espero que sea, ya os digo, que una ciudad libre para moverte. Yo espero una campaña pasillera, pero con pasillos bastante grandes. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Que no es solo ir en línea recta, sino que te puedes meter por alguna habitación y buscar pues munición, buscar cositas y lootear un poco. Tiene pinta que va por ahí los tiros. Luego, la mecánica del perro, que no sé cómo lo van a hacer en el cooperativo. No sé si al final muere el perro ahí y a lo mejor es algo que está solo al principio. Me daría pena que fuera algo solo al principio porque parece que tiene mucho potencial la mecánica del perro en VR ahí mandándolo a atacar zombies y todo eso. Luego se ve bastante variedad de armas, o sea, se ven lanzallamas, escopetas, pistolas, rifles de asalto, hay de todo. Y lo de meterle la granada en la boca a los zombies me parece brutal. Sobre el papel, lo que hemos visto, pues puede ser tranquilamente el gran lanzamiento del año, o si la cagan, puede ser la mayor decepción del año. Yo confío, creo que tiene buena pinta. Esta gente tiene también experiencia en videojuegos de zombies sobre todo. Y la verdad que le tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas. Y es un juego que voy a traer, si no a mi canal de Twitch, lo que es la campaña así de pasármelo. Aquí va a haber algún vídeo seguro, ya sea review o impresiones y todo eso. Eso va a haber seguro. No sé, la verdad, me voy muy contento, sobre todo de ver que no se va a retrasar para el año que viene, porque al principio ya os digo que tenía mis dudas por el tema de que no habían enseñado absolutamente nada. Pero bueno, viendo esto, me quedo mucho más tranquilo. Además, visualmente se ve espectacular. Así que señores, yo me despido. Si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, ya sabéis, dejarme comentarios qué opinan ustedes sobre esto. Yo los comentarios los leo todos, así que me gusta saber qué opináis. Y lo de siempre, tenéis el Discord en la descripción y en el primer comentario también os lo dejo por ahí, para unirte, para seguir debatiendo ahí de esto, de más cosas de VR y mil cosas más. Así que señores, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en más vídeos y en directo.